Hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Saludos para todos. Toribio. Nada, que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Toribio, ¿dónde estaba usted? No, yo estaba en la República Dominicana y después estaba trabajando, padre. Yo soy un hombre serio, un hombre de trabajo, padre. Usted estaba como escondido, y la gente, ¿y dónde está Toribio? Y yo mismo no sabía dónde usted estaba. Ah, pero yo estaba en República Dominicana ya. Ajá. Usted sabe que nosotros tenemos un proyecto muy importante allá. ¿Usted tiene un proyecto de qué? Nosotros, usted también, tenemos el centro de rehabilitación. Allá. Pero eso es viejo, la gente sabe eso. No, pero allá hay mucha gente. Ajá. Y nosotros tenemos que dar la cara. Tenemos que ir a visitar y ver los muchachos y ver que las cosas estén bien allá. Ver que usted se acuerda la foto que le mandamos ayer de una persona que estaba en la iglesia, una persona que estaba recogiendo la ofrenda en la iglesia, que se sanó en el centro. Mire qué cosa más bonita, esos muchachos que vienen del mundo, ahí se sanan y se van para la iglesia. Y mientras están en la iglesia también, ¿verdad? Y hablaba Franklin también, padre, y nosotros estábamos, se escucha a una persona totalmente convencida, totalmente segura totalmente seguro en lo que él está buscando, y es que él dice que sin Jesucristo ya él no quiere la vida. Toribio, pero nosotros estamos hablando, bueno, usted está hablando mucho y todavía no hemos comenzado el programa, porque la cosa hay que comenzar rezando, y usted comienza hablando y hablando sin rezar. Padre, empiece orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, Toribio. Ahora sí. Toribio, vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 35 y siguiente. Pero antes de eso, Toribio, usted sabe que hay una película muy interesante de Morgan Freeman y Jim Carrey. En esa película, la película se llama Bruce Almighty, como Bruce Todopoderoso. Y en esa película, Bruce es un joven que, viendo el mundo cómo funciona, él considera que Dios estaba equivocado. Amén. Oiga, Dios está equivocado. Si yo fuera Dios, hiciera esto así. Dios es un tonto. Dios es bruto. Si yo fuera Dios, fuera un Dios inteligente. Usted no sabe que se le aparece Dios, ¿verdad? Amén. La persona de Morgan Freeman encarna a Dios en esa película. Entonces Dios le decía a Bruce, ok, como tú dices que yo estoy equivocado y que el inteligente eres tú, yo te voy a dar mis poderes a ti. A ese que considera que Dios está equivocado. Amén. Que dice, si yo fuera Dios, hiciera esto y esto y esto. Bueno, pues Dios le dio el poder a él y, oiga, se volvió todo un lío, un desorden. Un desorden, un tollo. Hasta que finalmente él le reconoce que él no sirve para eso. Y reconoce que Dios no se equivoca. Que Dios no se equivoca. Entonces, ¿usted cree que Dios se equivoca, Toribio? No, imposible. Pero oiga una cosa, ajá, diga. Yo quiero a veces dirigirme a Dios y como ser humano, bueno, sin hipocresía, a veces me siento incómodo, porque a veces a veces Dios permite cosas en uno que uno como que se siente incómodo. Ajá. Pero yo al final de la jornada le digo al Señor, y no te quiero decir nada, porque tú siempre tienes la razón. Ajá. Porque tú siempre sabes lo que haces. Sí. Lo que nos equivocamos somos nosotros, bendito sea Dios. Mire, Toribio, no me mire a mí, sino mire el micrófono. Dios nunca se equivoca. Le mandan a decir a usted que cuando usted me mira, el micrófono no se oye. Bueno, usted tiene que estar qué cosa, padre. Entonces, Toribio, ¿le ha pasado a usted algo donde usted considera como Dios está equivocado? Sí. Una vez me vino una prueba muy difícil a mí. Yo era un chef de cocina en la República Dominicana de los hoteles 5 estrellas.
Yo era chef del Hotel Jaragua, Dominican Conco anteriormente, después Dominican Fiesta. Yo era chef de Metrotel y Marina, de Plaza Naco. ¿Y qué pasó en eso? Usted me lo van a mencionar todos los hoteles de allá. Sí, pero yo era chef de todos esos hoteles 5 estrellas y es bueno resaltar eso. Yo tenía especialidad en comida italiana. ¿Y qué pasó? Pero diga qué pasó. Española. Y luego vine y un hombre me llamó a Long Island y me dio un trabajo en Long Island. En Long Island, bendito sea Dios. Y el trabajo era muy difícil para mí. Pero yo sabía que Dios quería que yo tuviera en ese trabajo. Y entonces, bueno, el hombre venía a buscarme a mí a las 4 de la mañana, a las 3:30 de la mañana. Y cuando llegábamos a Long Island allá, lo primero que yo tenía que hacer era botar como 20 bolsas de basura, que cuando tocaba, porque no todos los días tocaba, quizá un día sí, un día no. Es decir, usted venía de trabajar de esos lugares como un gran chef y aquí usted no era nada. La oficina mía era más grande que ese lugar. Allá en el Hotel Jaragua, en el Hotel Plaza Naco. Y entonces yo llego a ese lugar, bendito sea el nombre de Dios, y llego a botar basura, pero el colmo de todo es que ahí trabajaban, ahí era comida de esa gente, de la gente de Guatemala, de El Salvador, pupusa, tortillas y cosas de esas. Y entonces, bueno, cuando yo llegaba a veces, que llegábamos allá a las 4:30 de la mañana, a las 5, qué sé yo, a veces todos esos calderos de este tamaño estaban llenos de concón y llenos de grasa. Para que usted lo fregara. Para que el hermano Toribio empezaba a esa hora a fregar todas esas cosas. Y entonces hubo un momento, un día, yo sabía que era una prueba que yo estaba pasando, porque Dios lo ponía en mi corazón, pero un día yo estaba muy desesperado y yo venía llorando en el camino. Venía yo solo y yo venía hablando con Dios. Y yo le decía al Señor, es que yo no te entiendo a ti realmente. ¿Por qué que tú me llevas para allá? Y tú me pones a fregar toda esa soya. Y yo no tengo que hacer eso, porque yo tengo trabajo aquí en New York. Y entonces me voy yo para allá. Y entonces este hombre ni me paga lo que yo valgo. Y yo venía regado con el Señor. Y yo fui donde un sacerdote. Y le dije al sacerdote, digo, mire, yo quiero que usted me confiese. Yo quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con usted. Te estaba encollonado. No, yo estoy incómodo de verdad. Ajá. Porque vamos a llamar lo que es una cosa, uno tiene que decir eso. Yo estoy incómodo con la vida mía. Yo estoy incómodo con el Señor, porque yo sé que el Señor está permitiendo eso en mi vida, bendito sea Dios. Y entonces le dice el sacerdote Toribio, voy a terminar con esta señora y lo llamo de una vez. Sacerdote muy, muy bien. Y al poco momento el sacerdote me llama y cuando me dice, dígame Toribio, digo yo, padre, yo no le voy a decir nada a usted. Y me dice, pero Toribio, usted vino ahora mismo llorando, que quiere hablar conmigo y yo lo estoy viendo a usted, mire, usted está desesperado y usted está rojito, Toribio, usted tiene un problema grande. ¿Y por qué usted no me va a decir nada? Digo yo no le voy a decir nada porque él siempre tiene razón. Toribio, Siempre tiene razón. y una vez que usted le exigió a Dios, porque su hija se inscribió en una escuela por allá. Interesante eso, ¿verdad? Sí, pero... Si yo había sido Dios, usted le había dicho a Dios, ¿verdad? Es que esas son cosas que uno las hace por ignorancia. Una vez mi hija, nosotros nos acostumbramos con la última hija de nosotros, de Dania y yo, de mi esposa, que la llevamos a la escuela todos los días, la buscábamos a la escuela. Y mi hija llegó el momento ya que terminó la primaria, iba para high school, padre, ¿qué se dice? High school. Ok. Y cuando Al bachillerato. Cuando mi hija va para esa escuela, ya que salió ya de las otras escuelas, yo le digo al Señor, bueno, Señor, llegó la hora cero, llegó la hora que hay que tomar una decisión. Tú sabes que ahorita me le dan marihuana a mi hija, me le dan de todo en esa escuela. Y yo quiero que tú me consigas una escuela buena y una escuela que sea cerca, porque yo no la quiero muy lejos, Señor, para uno poder vigilarla, para uno poder buscarla un día, o qué sé yo. Digo yo, bueno, está bien. El caso es, padre, que yo me levantaba a una hora a orar, pero cuando llegó ese momento, yo me levantaba más temprano. Yo me despertaba a las 2:30 de la mañana, ¡frum! Y aprovechaba y me iba para la sala y me tiraba de rodillas. Papá,
dame esa escuela, dame una escuela cerca. Tú sabes que la chiquita tuya que tú pusiste en mi mano ya va para esa escuela. Y yo tengo una alegría tremenda. Pero entonces llegó el momento de la escuela. Y cuando llegó el momento de la escuela, la hija mía encontró una escuela, porque usted sabe que ellos llenan solicitudes, y la llamaron de Long Island City. Oye, y yo vivía en Brooklyn. Muy lejos. Eso quedaba lejísimo, lejísimo, lejísimo. Y yo estoy muy enfadado, porque yo espero hasta el último día y tengo alegría y estoy confiando en Dios. Y le digo, Señor, esto de relajo esa escuela, ella no va para allá, yo sé que tú le tienes otra. Pero cuando llegó el día que la niña cogió para allá, botar para allá, por primera vez, la niña nunca había cogido transporte ella sola ni nada. Siempre la acompañaba la mamá o la acompañaba yo. Entonces yo le dije, yo me levanté ese día muy temprano, padre, como a las 2 de la mañana. Y yo me tiré de rodillas en la sala, yo solito ahí, que no se oía nada, porque era un día de trabajo y no había ni bulla afuera. Y entonces, bueno, cuando yo me senté ahí de rodillas, yo hablé con el Señor, amén, amén. ¿Y qué yo le dije al Señor? ¿Qué tú crees que yo le podía decir? Lo que me estaba pasando a mí, que él había cometido un error. Y yo le dije, bueno, Señor, hoy sí yo me levanté y enfadado de verdad contigo. Señor, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no sé para qué fue que se me ocurrió pedirte secuela a ti para la hija mía. Pero yo sí soy bruto, porque yo te voy a decir una cosa a ti. Tú me le diste una escuela en Long Island City, pero si hubiera sido yo busco una más cerca, ¿para qué yo te lo pedí a ti? Jesús Santísimo, ¿para qué fue eso? Bendito sea el nombre del Señor. Esto va a sonar raro, bendito sea Dios. Esto va a sonar raro de verdad, porque son cosas que hay que vivirla, bendito sea Dios. Yo estaba de rodillo y yo oí los pasos atrás de mí. Y vino esa voz y me dijo, tú no eres quien la cuida, soy yo quien la cuido. Pero una voz que tú nunca has escuchado nada parecido. Y yo me sorprendí mucho. Y yo me quedé así, como medio con miedo. Y yo le dije, pero ya, Señor, no te enfades así tampoco. Y se le convirtió el enfado a usted, Toribio. Y yo, se me bajó todo de una vez, padre. Lo tranquilizó. Y yo me quedé como un santo ahí, tranquilito. Digo, pero eso tiene un mensaje, padre. Sí. Eso tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que esto tiene? Bendito sea Dios. Que nosotros a veces nos preocupamos demasiado por nuestros hijos y queremos cargar los hijos como si fueran muñecas en la mano de nosotros, y queremos hacer tanta cosa con los hijos y apoyar los hijos y darle a los hijos todos los gustos. Señores, esos hijos de nosotros tienen un Dios que lo cuida, bendito sea Dios. Tienen un Dios que lo protege. Tienen un Dios que dirige su vida, que no se aparta de ellos ni un segundo. Usted sabe que Job llega un momento como le exige a Dios, caramba, Dios, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú haces lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Una preguntadera. Y dice Dios, ¿y quién eres tú para estarme preguntando a mí? ¿Quién eres tú para estarte? Cuando yo estaba creando el cielo y las estrellas, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas? Dice, como quien dice, mocoso, ¿qué es lo que tú estás hablando? Nada, ¿verdad? Y a mí me impresiona esa actitud de Dios, es decir, ¿quién es uno para...? Y no, a veces, Toribio, pelearle a Dios y exigirle a Dios, sí. Y que Dios que esto y que lo otro, y que si yo fuera Dios tal cosa. Dios sabe cómo hace su cosa. Sí. Mi hijo, yo tengo un hijo que vive la cosa del mundo y vive, inclusive ha usado droga y todo eso, y a veces uno ve la cosa de una manera, pero uno la ve como ser humano, uno la ve como criatura del mundo que nosotros somos, pero no vemos la cosa como Dios la ve. Bendito sea Dios. Y yo me acuerdo, yo siempre he tenido esa mala costumbre, y yo le dije al Señor, pero Señor, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Si tú me pidieras a mí que yo liberara a un hijo tuyo, pues yo rompo esa cadena de una vez.
yo te lo libero de una vez a ti. Si pudiera. En un minuto. Y entonces, ¿qué te pasa a ti, Señor? Que el mío está así, y el mío vagando por ahí, y el mío bebiendo, y tú no lo arreglas, usando droga, y tú no dices nada, Señor. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Pero yo quiero decirte algo hoy. Dice Romanos 8:28, que Dios permite toda la cosa para bien de los que lo aman. Dios de una maldición saca una bendición. Bendito sea Dios. Y a veces nosotros tenemos que pasar por muchas cosas, por muchas tribulaciones. ¿Por qué? Dios lo sabe todo. Bendito sea Dios. Está el caso de Job, que Job, al final de tanto trabajo y tantas dificultades, dice: Señor, antes te conocía de oída, amén, pero ahora te han visto mis ojos. ¿En qué se convirtieron los problemas y las dificultades en Job? En una claridad que le enseñó claritísimo a Dios, ¿verdad? Le enseñó. Toribio, vamos a entrar en tema. Ok. Y vamos a comentar este texto bíblico, del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, 35 y siguiente. Dice: al atardecer de ese día, al atardecer, tiene un mensaje ese al atardecer. Es el hombre maduro, es el hombre que ya le ha pasado gran parte del día, es decir, de su tiempo en la tierra. Y Dios entonces, Jesucristo le hace una invitación, le dijo a los discípulos: crucemos a la otra orilla. Que cruzar a la otra orilla también tiene un significado. Nuestro paso en la tierra es cruzar a la otra orilla. La otra orilla, Toribio, es el cielo. Amén. Es la vida eterna, es la gloria que Dios nos ha ganado con su cruz y con su resurrección. Dice: vamos a la otra orilla. Dios a todos nos manda y nos invita. Pero hay una cosa impresionante aquí, que ellos, dice, ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, dejaron a la multitud. Los discípulos dejaron ¿a quién? La multitud. A la multitud. Y la multitud es el mundo, es la gente fuera de Dios, es la gente en su vida mundana, que a veces hay que dejarlo para seguir a Cristo. Amén. ¿Verdad? Hay gente que prefiere los amigotes que lo llevan a la pérdida antes que seguir a Cristo. Ellos dejaron la multitud. Entonces, habían otras barcas junto a la suya, junto a la barca de los apóstoles había otra barca. ¿Pero en cuál barca se montó Jesús? En la barca de los apóstoles. Y entonces la barca empieza su travesía. Miremos una cosa, cuando en la iglesia se habla de barca, en los evangelios claramente habla de la iglesia. Y en la iglesia dice, en esa barca hay una barca que lleva a los apóstoles y a quién más. Y a Jesús. Y a Jesús. Y hay otras barcas también. Amén. Hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias, pero hay una iglesia, la iglesia apostólica, católica, ¿verdad?, que tiene su sede en Roma. Esa iglesia lleva ¿a quién? Lleva a los discípulos y lleva a Jesús. Toribio, si hay una barca, si hay muchas barcas y usted ve que en una están los discípulos y está Jesús, y en la otra está fulanito, fulanita, Perencejo, Sutanejo, Juan Pérez, ¿cuál usted coge? La que está Jesús. Bueno, entonces, aquí hay otra cosa interesante también. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. En la barca, ¿quién va? Jesús y los apóstoles. Y aún yendo Jesús y los discípulos o los apóstoles en la barca, viene una tempestad, viene un vendaval, viene un mal tiempo, empieza en esa barca, para allí para acá. Eso a mí me ilumina mucho, Toribio, porque hay una cosa que nosotros decimos a partir del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, 18 y siguiente: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y ningún poder la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates aquí quedará atado allá, y lo que desates quedará desatado allá. Y se termina Jesús diciendo, incluso antes de subir al cielo, esa promesa a los apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué decimos nosotros?
la iglesia, esa barca que es la iglesia de Cristo, y no solamente que de Cristo, sino que el mismo Cristo, el dueño, va en la barca. Amén. Pero aún yendo Jesús en la barca, ¿qué sucede, Toribio? Viene el problema, vienen situaciones. Eso a mí me ilumina mucho. Sí. Porque estamos en un tiempo que hay que saberlo, estamos en un tiempo de crisis. Estamos en un tiempo como que ciertas oscuridades se han filtrado en la iglesia. Y como que la verdad de Cristo a veces no aflora en la iglesia, como que la verdad de Cristo está por otro lado. Y a veces como que se mezcla la verdad de Cristo, los caprichos de gente que quieren torcer la cosa y como que se liga todo, ¿verdad? Amén. Y entonces, con palabra del Papa, el Papa Benedicto XVI, decía una cosa, y eso lo repetía mucho él en muchas entrevistas que le hicieron. Dice el Papa que el diablo se metió a la iglesia. Y el diablo está en la iglesia. Y el diablo está siendo desastroso en la iglesia. Es decir, pues es que Jesucristo no está. Claro, Jesucristo está aquí en la barca. Amén. Jesucristo está en la barca. Y yendo Jesucristo y los apóstoles, la barca se tambalea. Y aquí, Toribio, quizá uno ve los problemas, las dificultades que tiene la iglesia hoy y uno dice, pero esto es nuevo. Y esto no es nuevo, Toribio. Siempre han habido problemas y dificultades. Imagínese usted, cuando Jesucristo está con los discípulos y Juan y Santiago, los dos Zebedeo, piden los primeros puestos. Señor, cuando tú estés en tu reino, danos los primeros puestos. ¿Quién estaba allí? Estaba Jesús. Sí. ¿Y qué pasó con los discípulos? Vino la pelea. Se incomodaron todos. Se incomodaron Juan y Santiago. Con los hijos de Zebedeo. Y vino la discusión y por poco se pelea y tuvo Jesucristo que meterse. Hubo problemas y ya Jesucristo. Y Jesucristo todavía estaba ahí. Amén. ¿Verdad? Enseñándole y cuántas cosas. O piense usted, el primer papa. Que es una cosa impresionante. Que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro primeramente le dijo, dichoso tú, hijo de Jonás, porque eso que tú has dicho no te lo has revelado de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pues Pedro se sintió, ya usted sabe. Amén. Pedro se elevó y entonces, pues tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Eso en el versículo 18 y 19 y en el versículo 21, oigan, 4 versículos después, le dice Jesús a Pedro, apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Pero ¿y qué pasa? Explícame eso. Tú le dices bienaventurado que tú esto y que el otro, y que tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y entonces al ratico apártate de mi vista, Satanás. Porque la elección de Jesucristo, la elección que hizo Jesucristo de escoger a Pedro como el primer papa, como el guía, como el primero en los apóstoles, no lo privó de ser humano. Amén. No lo privó de ser débil. No lo privó de ser de carne y hueso, de ser un hombre, ¿verdad? Aún siendo el primer papa, aún siendo elegido por el mismo Jesús. Y no solamente eso, que cuando él negó a Pedro, cuando él negó a Jesús, ya era papa. Ya era papa. Es decir, fue en la postrimería, ¿verdad? En la última etapa de la vida de Jesús. Fue después de la última cena, fue cuando Jesús ya casi iba a morir. Eso es, mucho antes Jesucristo lo elige como el papa, como el primer papa, y entonces llegó un momento que Jesucristo negó a Pedro. Que Pedro negó a Jesucristo. En lugar de coger a Jesucristo, escogió su interés, su vida, cuidarme, protegerme, que no pase lo mismo. Que no me hagan daño. Ajá. Es decir, donde hay seres humanos, Toribio, hay debilidades. Pero pensemos nosotros que incluso una historia, que hay una película sobre ese hecho. La película se llama Quo Vadis, es decir, una expresión en latín que significa ¿dónde vas? Y es que Pedro, es un hecho histórico, que Pedro cuando las persecuciones que están matando a los cristianos y están acabando con todo y la gente está perdiendo la esperanza, Pedro se desesperó también. Y Pedro coge su cosita y como que se va, como quien dice, yo voy a abandonar esto porque como esto no resulta. Y viene Jesucristo y le dice, y cuando Pedro ve a Jesucristo, ya Pedro va a abandonar toda la misión que Cristo le encomienda
Y cuando Pedro ve a Jesús, le dice, ¿Cuo vadi? Es decir, Jesús, ¿dónde va? Y le dice Jesús, adiós a morir otra vez en la cruz, porque si tú vas a abandonar la misión, tengo yo que cogerla de nuevo. Y entonces se avergonzó Mateo, y se avergonzó Pedro, y volvió hasta que lo mataron, ¿verdad? Y ahí coronó su obra. Entonces, Toribio, aún yendo Jesús en la barca, ¿qué pasó? Vino la tempestad. Había problema. Estando Jesús con los discípulos, había problema. Sí, y entonces, cuando uno ve la iglesia, uno ve que Jesucristo tampoco deja que la iglesia se hunda. Entonces desató un fuerte viento y las olas entraban en la barca. Jesús estaba en popa dormido sobre el cabezal. Cuando uno ve la historia de la iglesia, uno ve los primeros siglos de la iglesia, que inmediatamente en el siglo IV, cuando la iglesia se hace pública bajo el gobierno de Constantino, muchos se relajaron, ¿verdad? Ya se hicieron amigos del rey, ya le dieron puestos, ya la gente no buscaba el querer de Dios, sino el querer humano, y vino un relajamiento, pero ahí inmediatamente surgen grandes figuras, es decir, Pablo el Ermitaño, ¿verdad? Y ahí surge también San Benito Abad, y ahí surge San Antonio Abad, y ahí surge también los anacoretas, los padres del desierto, es decir, gente que viendo el relajamiento, pues cogían una fe tan en serio que abandonaban todo tipo de comodidad, de confort y de lujo, ¿verdad? Para ir a dar ejemplo y testimonio de cómo vivir la vida de fe. Y entonces, en momentos de dificultades, a través de estos santos, la iglesia se renueve. Es decir, cuando parece que la iglesia parece como que se va a hundir, Jesucristo manda hombres y mujeres, ¿verdad? Amén. Si nosotros tenemos siglo IV, tenemos los apóstoles, ¿verdad? Siglo I, y esos grandes apologetas del siglo II, del siglo III, ¿verdad? Que dieron un testimonio impresionante hasta dar su vida, ¿verdad? Por Cristo. Y después tenemos nosotros en el siglo IV, siglo V, San Benito, San Antonio, después tenemos ahí inmediatamente San Agustín, ¿verdad? Que fueron grandes hombres y la iglesia se encendió, ¿verdad? Otra vez con el Espíritu de Dios y mucha gente a vivir en la santidad. Y entonces se llenaron los conventos de monjes y mucha santidad. Pero ya en el siglo X, otra vez una decadencia en la iglesia tremenda, terrible, ¿verdad? Porque había un relajamiento, es decir, la gente como que ya no cogía en serio la vida de fe, y ahí surge, hay un San Bernardo de Claraval, ¿verdad? El gran renovador de la vida monástica, que surge en el siglo IV y siglo V con San Benito y con San Antonio Abad, y los padres del desierto, y los anacoretas, y toda esa gente que se van a vivir una vida fuerte y firme, ¿verdad? Entonces, la iglesia en el siglo XI se enciende otra vez con San Bernardo de Claraval y otros santos de la época, pero después otra vez viene una decadencia en el siglo XI, en el siglo XII. Es decir, porque son épocas, la iglesia como cíclica, es decir, época de grandes santos, de grandes testimonios de fe, época de relajamiento, y ahí en el siglo XIII surgen grandes figuras también. ¿Quién es de esa época? Tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a San Antonio de Padua, tenemos a Santo Domingo también, Santo Domingo de Guzmán, y con esta gente pues la iglesia hace obras impresionantes. Después la iglesia, después que esa gente desaparece y dejan la iglesia encendida, comienza como a apagarse otra vez, y entonces ya en el siglo XV viene San Juan de la Cruz, viene Santa Teresa de Ávila, después viene en los siglos XVII, vienen grandes figuras también como San Vicente de Paúl, viene San Juan Eudes y todos esos santos. Y bueno,
que si nosotros en el siglo XIX usted tiene a San Juan Bosco, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús, y en el siglo XX, Toribio. Si uno tiene en el siglo XX, usted tiene figuras como el Padre Pío, usted tiene figuras como San Juan Pablo II, Amén. Usted tiene figuras como la Madre Teresa de Calcuta también. Y entonces, yo pienso que Dios tiene que hacer de la suya en estos tiempos que estamos viviendo también. Amén. Porque estamos en tiempo que hace falta, Toribio, que Dios envíe gente con esa fortaleza de fe para que, y yo sé que la iglesia es de Jesucristo. Y aunque Jesucristo sí dejó que la barca en la que él iba como se taraqueara ahí, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la expresión que a usted le sorprende de Jesús. Sí. A usted le sorprende cuando Jesucristo le dice al mar. Al mar. Cállate, le dijo. Lo más impresionante que yo he visto es eso. ¿A usted le impresiona eso? Padre, lo más grande que yo pienso es la esencia de la Biblia. Tú sabes lo que es eso, que ellos están metidos en medio de esa tormenta, en medio de ese ciclón, en el medio del mar. ¿Tú sabes lo que está en el medio del mar? Que uno ve para acá agua, para acá agua, para acá agua y para acá agua, que uno no sabe lo que va a hacer, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que se levantó ese temporal, que la barca se estaba llenando ya de agua. O sea, ya se iban a hundir, bendito sea Dios. Y se levanta Jesucristo y le dice, qué poca fe tienen ustedes. Y le dice al mar, cállate. Es algo impresionante. Es algo que... Ahora, Toribio, aquí hay una cosa interesante. Los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, maestro, no te importa que nos ahoguemos. No te importa. Es decir, señores, yo no te importo a ti. No está dejando ahogar. No está dejando solo. ¿Qué te pasa? Porque eso es una cuestión muy común en los cristianos. Sí. Sí. Ya Dios no me quiere. Amén. Dios se olvidó de mí. Amén. Ya yo no le importo a Dios. Y yo no le importo a Dios ni a nadie. No, Padre, porque discúlpeme. Cuando uno está bendecido y uno está lleno de la presencia de Dios y no hay problema, uno dice, bueno, no se cansa de hablar, porque uno cree que todo lo que uno habla es Dios que está hablando a través de uno. Ajá. Bendito sea Dios. Y se siente uno llenito de Dios, llenito. Pero cuando llega la tribulación, cuando esa barca comienza a temblar, se pone uno, pero ven acá, ¿y qué fue lo que yo hice? Pues el Señor se fue. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y qué es lo que le ha pasado al Señor conmigo? Bendito sea Dios. Y esos son los momentos que Dios permite, Padre, para que nosotros podamos crecer. Usted sabe, Padre, eso es como dice Romanos 8:28. Dios permite todas las cosas para bien de los que lo aman. Usted sabe el crecimiento que tuvieron esos discípulos cuando salieron de esa barca. Ve a Jesús, al maestro, al que dirige la barca, bendito sea Dios, decirle al mar, cállate, y el mar hizo así. Y vino una paz, dice la palabra de Dios, increíble, y el mar se puso como un bebé, como un niño, bendito sea Dios. Entonces, cuando los discípulos salieron de ahí, bendito sea el nombre santo del Señor, ya no tenían la misma fe, Padre, ya eran otros, bendito sea Dios, aunque tal vez algunos no lo mostraron, bendito sea Dios. Tal vez algunos, pero las tribulaciones, la prueba, cuando llegan a la vida de nosotros, es lo que nos permite a nosotros crecer. Toribio, la vida del cristiano es un caminar hacia el cielo. Somos peregrinos, somos caminantes, somos transeúntes. Y mientras vamos de camino por la vida, Toribio, los problemas estarán. No se van a parar. Y los santos, Toribio, que no tenían problemas, lo buscaban. Amén. Hay muchos santos que quisieron irse al África para que le cortaran el pescuezo para dar su vida por Cristo. Amén. Y cuando no tenían problema, entonces lo buscaban. Entonces, mientras vamos de camino por la vida, vienen los problemas, las dificultades. Es parte constitutiva de la vida humana. Para llegar al cielo, dice Jesucristo. ¿Qué dijo San Pablo? Hay que pasar mucho. Amén. Para entrar en la vida eterna. Y cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿serán muchos los que se salven? Y dijo Jesús, esfuércense, porque solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Amén. Es decir,
¿Dónde estaban los discípulos más tranquilos? En tierra tranquilo, ahí en la orilla, amén, comiendo de los pejecitos que habían cogido, o tirándose al agua, no, tirándose al mar. En la tierra estaban. En la tierra. Entonces, pero Jesús le dice, vengan, ¿qué es el mar? El mar es el lugar donde no hay tranquilidad. El mar es el lugar como del eterno movimiento, de las eternas inquietudes, ¿verdad? Donde tú no tienes desenvolvimiento, Padre. Ese es el mar. Porque en el mar no se pueden hacer muchas cosas. Uno no puede correr. No puede salir corriendo. Claro, porque en la tierra nosotros nos defendemos. Nosotros nos tiramos aquí, nosotros nos acostamos allí. Pero en el mar no hay para dónde coger, bendito sea. No hay para dónde coger. Entonces, a mí me impresiona mucho esto de que, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Es decir, vienen situaciones y vienen momentos en la vida donde uno claramente dice, ¿y dónde está Dios? Amén. Y hay una cosa, Toribio, mientras la gente más reniega de Dios, en los momentos difíciles son los que más buscan a Dios. Amén. Es decir, hay una abuelita que crió su nietecito, y todos los días la señora, la abuelita, cogía el rosario y le decía, venga mi niño, vamos a rezar. Dice, no abuela, yo recé, pero era mentira. Él era por no rezar. Y entonces, pero venga mi niño, vamos a rezar. No, mi abuela, ya yo recé. Ya yo recé. Y entonces un día viene ese ciclón, Toribio. Y están ellos en la casita, en una casita tapado con pachulí y pajaraca. Y cuando viene esa primera brisera y le hizo así a ese techo lo que había, y se lo llevó, cuando el muchachito vio para arriba, lo que vio fue el cielo, no había techo. Y entonces ese muchacho se puso a temblar de miedo y le dice, sale corriendo y busca el rosario y le dice, ay abuela, ven para que recemos. Y la abuela le dijo, no, mi nieto, ya yo recé. Ya yo recé. Ya había rezado, ¿verdad? Entonces, cuando la gente está en apuro, el que no cree en nada, reza. Y bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no he visto una turbulencia grande en un avión, pero a mí me cuentan situaciones de que es un rezo colectivo. A la gente le da vergüenza rezar, coger un rosario y rezar el rosario. Bueno, Marcia, cuando se monta en un avión, empieza a rezar el rosario y medio avión oye a Marcia rezando el rosario. Mire. Y, sí, Marcia Reyes. Y entonces, pues yo he sido testigo, ¿verdad? Yendo el otro día que fuimos para México y después para Cuba. Y entonces, gente en el avión como mandándola a callar. Sí. Ella reza más fuerte. Sí. Entonces, en un avión, a la gente le da vergüenza rezar hasta públicamente. Pero cuando ese avión hace así para abajo, usted sabe que hubo un avión por Inglaterra, por allá, de una línea asiática. Y ese avión, Toribio, bueno, fueron dos acontecimientos muy cercanos. Y yo pienso que del desequilibrio que tiene la naturaleza, pues aviones perdieron altitud, perdieron sustentación. Y esos aviones bajaron, pero a una velocidad. Incluso se murió un señor en un vuelo de eso. Y en ese mismo vuelo habían varias gente en cuidado intensivo con problemas. Y entonces en eso dicen que cuando eso sucede, el único nombre que todo el mundo oye es Dios. Es Dios. Sí, es Dios. Aclamando a Dios. Entonces los discípulos no despertaron a Jesús, sino ¿cuándo? Cuando ya tenían el problema. Cuando ya el encima. problema decía, ¿por qué no lo despertaron antes? Para invitarlo, mira Jesús, tenemos un picnic, tenemos un compartir y todas las cosas. No. Fue cuando ellos vienen. Vamos a hablar un chin, estamos hablando de este tema. Cuando el mundo se le vino encima, entonces ya usted sabe. Entonces. Padre, discúlpeme, Padre, y eso tiene que ver con nosotros también. Sí. Porque cuando vienen las tribulaciones, bendito sea Dios, cuando viene el problema a nuestra vida, ahí es que nosotros, bendito sea Dios, podemos mirar hacia arriba, bendito. Y una cosa importante, Padre. Lamentablemente, a veces Dios permite la enfermedad, la tristeza, el dolor, la tribulación, en pocas palabras, en la vida de nosotros. Una cosa importante que yo quiero decir, Dios no le manda prueba a nadie que conte esto, bendito sea Dios, que Dios no le manda prueba a nadie. Dios permite
en nosotros la prueba en X momento, bendito sea Dios. Pero es que la prueba y la tribulación, o sea, en pocas palabras, el problema es lo que nos acerca a nosotros a Dios. Padre, usted no sabe lo que a nosotros nos pasó. ¿Qué? Había un hombre, nosotros tenemos un grupo que se llamaba Hombre Valiente. Lo dirigía nuestro hermano Alfredo. Ajá. Lo dirigía. Sí, yo pertenecía a ese grupo. Y yo conocí a un señor que es cocinero, que él y yo somos como hermanos, bendito sea Dios. Y yo lo invité al grupo y el hombre fue al grupo. Y estábamos participando los miércoles en ese grupo. Bueno, pero el hombre no tenía trabajo. No tenía trabajo. Y el hombre cocinero. Y le decía, yo no te preocupes que Dios te va a dar un trabajo. Pero pasó una semana, pasó otra, y el hombre no tiene trabajo todavía. ¿Para qué fue eso? Digo, mira Señor, yo te voy a decir una cosa a ti. Uno invita a la gente para acá, uno le habla, uno le compra un refresco, uno lo acomoda, le hace un jengibre, una cosa, pero ayuda a uno, dale un trabajo a este gordo. ¿Por qué entonces? Y si tú no le das un trabajo, ¿cómo este gordo va a estar metido en este grupo? Le digo yo al Señor, bueno, pasó una semana más, llegó el trabajo del hombre. Dios parece que me escuchó y me dijo, yo te voy a cerrar la boca a ti para que tú no seas bocón. Padre, el hombre consiguió un trabajo y un trabajo bueno. ¿Dónde consiguió el trabajo? A 2 bloques de la iglesia, ajá, en Chesna, al lado de Pablo Castro. En ese restaurante que está ahí en la esquina, estaba trabajando mi amigo. Bendito sea Dios. A 2 bloques. No, le llamaban otro nombre, qué sé yo. En la entrada de Pablo Castro, ahí mismo está. En la esquina hay un restaurante ahí. Chena y Fulton. Ajá. Y entonces, bueno, llegó el miércoles. Y cuando llegó el miércoles yo estoy gozando y esperando. ¿Ya usted sabía que el hombre había conseguido el trabajo? Claro, yo sabía que él estaba trabajando, pero el hombre no llegó. Digo, ¿y de qué hora a qué hora usted trabaja? Me dice, bueno, yo trabajo de 9 a 5. Digo yo, wow, pues este trabajo se lo puso Dios enterito, para que usted no falte en la iglesia, no falte en los grupos, ni falte en nada. Me dice, no, yo estoy bendecido. Pero cuando llegó el miércoles, no, yo me canso de mirar para todos lados, Padre, a ver si veo el hombre. El hombre no llegó al grupo. Bueno, pasó ese miércoles. El próximo miércoles, bendito sea el nombre del Señor. Ahí sí estoy yo alegre y tengo un gozo y comienzo a mirar para los lados. ¿Y mi amigo dónde está? ¿Y mi amigo dónde está? Tengo un testimonio que se lo voy a dar una cosa. ¿Y amigo a dónde? El hombre no apareció por ningún lado. Amén. Uh-huh. Cuando lo veo, como a la semana lo veo. Y me paro con él. Y digo, pero ven acá, mi hermano. Pero ¿y qué es lo que te ha pasado a ti? Si vivimos nosotros dándole gracias a Dios por el testimonio que te dio tu trabajo, y un trabajo nuevo de día y cosas, y un trabajo buenísimo. Y dice, no, Toro. Digo yo, ¿y por qué que usted no ha ido a la iglesia? No, porque ahora yo llego cansado. Ahora yo no puedo ir. Oye. ¿Usted es el culpable? Pues está de el culpable fui yo. Sí. Dios sabía que cuando él empezara a trabajar, se iba a olvidar de Dios. Uh-huh. Y así somos nosotros, Padre. Así somos nosotros. Siga, Padre. Jesucristo le dijo entonces, ¿por qué tienen miedo? Y esto es una cosa interesante, porque, como quien dice, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Amén. Es decir, ¿qué quiere decir Jesús? Que el poder de Dios en Jesucristo es más fuerte que todos los problemas que puedan venir a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué temer? Amén. Pero, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Le pregunto. Es decir, ¿el miedo qué es? Falta de fe. ¿Por qué no tienen fe? Entonces, quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ahora, Toribio, la pregunta es, ellos conocieron a Jesús, ellos no habían visto a Jesús, ellos conocieron a Jesús media hora antes de subir a la barca. No, ya ellos habían visto tenían un tiempo grande. Milagros, sí. Y veían todo yo creo que ya Jesús había levantado a Lázaro cuando eso. Muchísimas cosas había hecho Jesús. Y sin embargo, caminando con Jesús, ¿qué pasaba? Ellos no sabían quién era Jesús. No. ¿Sabemos nosotros quién es Jesús? La mayoría no sabemos quién es. Hay que preguntarse eso. Yo sé quién es Jesús. Porque a veces, Toribio, San Luis, rey de Francia, un día están celebrando misa en la capilla del palacio, un rey,
un santo. Y entonces cuando levanta la hostia, se vio a Jesús clarito. Y entonces va uno ahogándose. Asustado. No, asustado no. Como un perro con la peste, con la lengua afuera, donde el rey, ay señor rey, venga, ay venga esto, y venga a ver esto. Y le dice, ¿y qué es lo que yo voy a ver? No, que levantaron la hostia y ahí está la presencia de Jesucristo clarito. Y le dijo él, ¿y qué? Yo no tengo que ir a ver eso. Yo lo sabía. Porque yo sé, ¿verdad? Yo sé que Jesucristo está ahí. Y eso es muy importante porque nosotros estamos viviendo el tiempo del sensacionalismo. La gente está buscando cosas grandes para ver a Dios y cosas, los noticiarios ocurrió así, el rojo vivo, qué cosas, todo ese tipo de que le presentan que el mundo se está acabando, y la gente anda detrás de cosas grandes. ¿Usted sabe por qué el enemigo nos engaña mucho a nosotros cuando llegan los problemas a nuestra vida? Uh-huh. Porque nuestro corazón es infiel. Usted sabe que sí. Nosotros no podemos creer a veces que Dios sea tan bueno, que a pesar de que yo soy malo, a pesar de que yo soy infiel, a pesar de que yo peco contra Dios, que yo peco contra mi hermano, que yo soy infiel en todo lo que hago, bendito sea Dios, Dios es fiel conmigo y siempre va a estar conmigo. Entonces yo creo, Padre, a mí me ha pasado esto, por lo menos, a mí me ha pasado. ¿Por qué a veces yo dudo de Dios? Porque yo soy infiel. Porque mi amigo es el Padre, y el Padre es mi amigo de verdad, como mi hermano. Bendito sea el nombre santo del Señor. Pero ¿qué pasa? Hasta cierto extremo. Hasta cierto extremo, bendito sea. Pero Dios no es igual que tú, no es igual que Toribio, yo. Oiga, hablando de eso, haciendo un paréntesis, en una reunión de pareja le preguntan a un esposo, yo estaba presente, le preguntan, ¿usted está dispuesto a dar la vida por su esposa? Dice, bueno, usted sabe. Y empezó a patinar. Sí. Bueno, claramente no estaba dispuesto a eso, pero Dios sí. Dios sí. Entonces, Toribio, mire, yo quiero saludar a doña Ramona en la hondonada de Cotuí. De Cotuí. Sí, y usted sabe quién es, a Felipa, en Duey. ¿En dónde es eso, padre? Duey, eso es saliendo de Cotuí para Sevico, como a mediados de camino, entrando lejísimo para allá. Pero le estoy hablando de Felipa en Duey, una mujer santa, Toribio. Yo me acuerdo una vez, yo estando allá, que una mujer salió para la capital y de allá para acá viene de que evangélica. Pues esa mujer cogió Felipa cogió esa mujer por la oreja, la llevó a la iglesia, arrodíllese ahí y vamos a hacer rosario. Y la otra mujer temblando así. Porque Felipe es una mujer con un testimonio de fe, es una autoridad. Ahí no se relaja de que esto y que el otro. Porque la santidad de Felipe es una cosa impresionante. Ramona también. La primera mujer, la primera persona que me llamó a mí, el primer día que yo hice el programa La Vida en Cristo, fue Ramona de Hondonada, para decirme que ella había visto el programa. Y precisamente yo pienso que fue de la iglesia que hablé ese día. Y ella me llamó. Pero esa gente de bienvenido allá en el cruce de Vázquez, ¿cómo le llaman eso? Me olvidó. Bienvenido, diácono. ¿Dónde es eso? ¿El sur, padre? No, allá en Cotuí, en Sevico, okay. ¿Verdad? En la cueva. Okay. Y esa gente, que son gente santa, Toribio, pues yo toda esa gente de Sevico, donde yo pasé mis primeros 5 años, y la cueva también, pues yo lo llevo en el corazón, son gente muy buena, Toribio. Claro. Doña Celia, que fue mi mamá, ¿verdad? Celia, la mujer de Antonio, y que Antonio todavía es medio sinvergüenza, siempre ha sido medio sinvergüenza. Antonio, ya arrepiéntase, porque Antonio, ahora le ha cogido a Antonio que se pinta el pelo de negro, un viejo de casa. Para parecerse un hombre. Sí, un viejo de 70 años, entonces sí, pintándose el pelo de negro y sale como un gañido. Antonio, arrepiéntase, Antonio, ya deje esa vida de desorden que usted siempre ha llevado. Usted es un hombre bueno, pero le falta recogerse, ¿verdad? Sí. Llévese de Celia. Celia es una santa mujer. El regalo que nos da Dios de la vida larga para que nosotros tengamos tiempo, Padre, de meditar y de arrepentirnos. Bendito pero sea a veces no pasa el tiempo y no quedamos etapas. Y da pena.
porque cuando llegue el final, usted va a pedir 5 minutos. Pero ya es tarde, bendito sea Dios. Siga, Así padre, es. siga. No, ya yo terminé. Nada, tenemos que saludar también a nuestros hermanos, bendito sea Dios. Un saludo a mi esposa, Dania, bendito sea el nombre del Señor. Un saludo a mi esposa, a Nana, a mi hermano Angel, a Edward, a su esposa Leo, que tengo mucho tiempo que no lo veo, a nuestro hermano, el esposo de Doña María, a nuestro, Charlie, a Doña María, saludamos también, bendito sea el nombre del Señor, a Yulisa, a Príamo del centro y a Ya, todos, Toribio, y a ya todos déjelo los ahí, muchachos porque del tampoco centro. deja algo para Bendito después. sea Pues usted te el va a nombre saludar del del mundo Señor. entero hoy, no le va a quedar nadie para después. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y Amén. del Espíritu Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, muchas gracias.